clavada es uno de los temas más elementales que nos vamos a tener que enfrentar en una partida de ajedrez y con el que seguramente más asiduamente se verán ustedes. Vamos a ver una partida de Schulten contra Morphy. Morphy fue uno de los jugadores más brillantes del siglo XIX, jugador norteamericano que con 20 años vino a Europa para tratar de enfrentarse contra los mejores. Lo logró con todos a los que venció. Hubo uno solamente que no pudo jugar, no es que no lo pudo vencer, que era Stoughton, y seguramente fue uno de los jugadores más prominentes, al menos dentro de lo que puede ser los primeros 50 años o los primeros 60 años de los años 1800, ¿no? Hasta ese momento había escuelas que hacían que estaban desarrollándose. Por ejemplo, los franceses empezaban a perder un poquitito esa fuerza que habían logrado con Philidor en el siglo XVIII, y empezaban a aparecer los ingleses, fuertes, con Stoughton a la cabeza, sin duda, y los alemanes. Morphy fue un poco el revolucionario de toda esta época, ya que vino desde Estados Unidos, no lo conocía nadie, y después de cada partida que él iba jugando iba dejando un poco su estela, ¿no?, de brillantez, de sincronía en todo lo que eran las posiciones, de belleza en general, de armonía. Entonces, E4, él está jugando con negras, E5. Si ustedes se fijan, cuando hacemos la jugada E4, ¿qué hacemos? Ocupamos el centro, que era una de las principales razones por las que teníamos que jugar una partida de ajedrez. La ocupación del centro es uno de los primeros elementos que tenemos que utilizar. ¿Para qué sirve el centro? El centro sirve para que podamos dirigir el ataque hacia un lado o hacia otro del tablero. Y el que marca el espacio central no son las piezas, sino son los peones. La estructura de peones es la que marca el espacio que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, ¿qué hace? El blanco juega E4, pero su idea normalmente es poder jugar seguidamente D4, es decir, poder colocar ambos peones en el centro del tablero para que ustedes ven inmediatamente como tanto el alfil rey como el alfil dama pueden salir con toda naturalidad y pueden después definir sobre qué flanco se van a desarrollar los ataques. Siempre las comparaciones son buenas porque nos sirven para que los podamos asociar a elementos de la vida cotidiana, de lo real. Si nosotros tenemos que colocar un ventilador en el techo, es mejor colocarlo en el centro del techo a colocarlo en un ángulo. ¿Por qué? Porque va a irradiar mucho más aire a toda la habitación desde ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, un poco el colocar los peones en el centro tenían esa idea, el poder irradiar los ataques posibles que se pudiesen hacer a uno u otro flanco, depende de las posiciones, y justamente la jugada de las negras lo que trata es de limitar esa acción que el blanco quiere realizar. Entonces, hubo dos formas de jugar. Una forma que se podía llamar más antigua, que era la de tratar de destruir esas ideas que podía tener el negro, de limitar el accionar nuestro, y otras formas más modernas, es decir, formas más directas y formas más que van por el lado circular. No es una forma recta de ir hacia el lugar. Son los distintos caminos que nosotros podemos utilizar en una partida. Entonces, justamente esto es lo que utiliza el blanco. Utiliza una forma directa. Juega F4 y entra en lo que se llama gambito de rey. Gambito es la entrega de un peón a cambio de desarrollo. Si el peón de E5 sale de esa posición, ¿cuál va a ser el problema? Va a ser el problema que el blanco, en definitiva, va a poder colocar su peón en D4 y sus piezas van a poder salir con relativa normalidad. Y en un futuro se podría llegar a abrir la columna F, que si lo sumamos con un alfil en C4 podría crear ataques en el flanco de rey o en el punto F7. Es decir, son cosas que el blanco intenta con esa jugada. Lógicamente, todo sistema lineal tiene también sus problemas. Y si ustedes miran la posición, lo verán fácilmente. Cuando juego F4, ¿qué peón estoy moviendo? Estoy moviendo el peón alfil de rey. Al mover el peón alfil de rey, hay diagonales que empiezan a sentirse. Si hace frío afuera y abre una ventana, ahí lo lógico es que entre el frío, ¿no? Lo lógico es que entre el frío. Y por eso es un poco lo que va a pasar en la posición. Lo que está entrando aquí es, si ustedes miran la diagonal de H4 a E1,
que puede ser utilizada por la dama, es un problema. Y la diagonal C5, G1 es otro problema también añadido, que es problemático porque se pueden crear amenazas sobre ese punto ya que no existen defensas. Es decir, son riesgos que asumía en esa época del ajedrez romántico el jugador muchas veces de blancas. Entonces, un jugador como Morphy, un jugador que le gusta el juego dinámico de piezas, el que está buscando siempre la complicación, pero no la complicación por la complicación misma, sino la complicación por la coordinación misma de piezas. Dice, si esos son los problemas, lo que tengo que abrir es el centro, porque el centro siempre, ¿quién lo tiene que abrir? El que se sienta mejor, el que tenga mejor desarrollo. Y aquí puede ser que haya algunos problemas de desarrollo para las blancas, porque justamente su rey no está en una situación brillante, ¿no es cierto? Por esa razón, el negro juega D5, y con esto, ¿qué hace? Quiere destruir todo lo que es el centro. Si ustedes mentalmente se tratan de dirigir la mirada y sacan esos peones centrales, se van a dar cuenta de que el problema se agudizó. ¿Por qué? Y porque los alfiles negros salen con mucha facilidad, las piezas negras salen con mucha facilidad, el rey negro se puede colocar en el lado corto sin mayor problema y sin ningún tipo de inconvenientes, mientras que el rey blanco tiene más dificultad para poder desarrollar las distintas ideas. La idea del contragambito Falber es eso, la destrucción de todo lo que es el centro. ¿Para qué? Para que las piezas negras puedan desarrollar toda su potencialidad paulatinamente. Entonces, el blanco juega E por D5, E4, y esta jugada, claro, esta jugada al principio es difícil de entender, porque ustedes de pronto están mirando por qué no recuperar el peón con dama por D5, ¿no es cierto? Pero acuérdense que hay dos cosas que son fundamentales: el espacio, que está dado por la estructura, y el tiempo, que está dado por el desarrollo de piezas. Con esta jugada, el negro, ¿qué está impidiendo? Está impidiendo que el caballo pueda salir de forma natural y normal por la casilla F3. Claro, pero el caballo por la casilla F3 es una pieza que se desarrolla y va a permitir que el rey blanco se pueda enrocar sin ningún tipo de problema. Al hacer esta jugada no lo dejamos, es decir, lo estamos como ubicando o reubicando en todo lo que es el centro del tablero. Y por otra parte, al tener esas diagonales abiertas, que ya hablamos en C5 y en H4, ¿qué va a pasar? Un rey en el centro con diagonales en contra o abiertas que lo pueden perjudicar, se va a transformar en un tema de ataque, potencialmente en una posibilidad de ataque para las piezas negras. Entonces, caballo C3, y el caballo en C3 se coloca de una forma natural. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere el blanco? El blanco dice, mi problema es el peón negro de E4. ¿Qué quiero hacer? Con caballo C3 lo quiero eliminar, quiero sacar ese problema. Entonces, ¿de qué manera puede jugar el negro? En principio puede jugar F5, pero F5, ustedes acuérdense que cuando el peón está en F4 o en F5 se lleva mal, en este caso, con el alfil de C8. ¿Por qué? Porque impide al alfil de C8 el poder jugar con normalidad, el poder atacar, el poder desarrollarse con normalidad. Por otra parte, no es una jugada de desarrollo, y por otra parte también estamos abriendo el flanco de rey igual que lo ha hecho el blanco, entonces no sabemos bien cuál es la ventaja de esa jugada. Podría defenderlo con el alfil, pero las piezas que normalmente conviene desarrollar en la apertura no son los alfiles, porque no sabemos bien si van a ir a F5 o a G4 o se va a quedar en C8 por el momento, pero lo que sí sabemos es que nos queremos enrocar corto, sabemos que queremos desarrollar el caballo, y el caballo, ¿cuál es la mejor casilla para ser desarrollado? La casilla que va hacia el centro del tablero, porque es la que presiona y la que defiende en este caso. Por esa razón, caballo F6. La forma más económica para defenderlo, desarrollando piezas. Nuevamente, el blanco se ve en la situación de que dice, existe un problema real, ese problema real se llama peón de E4 y yo tengo que tratar de eliminar ese problema real. Por esa razón, D3. Bien, con D3 están amenazando eliminar el peón. Lógicamente,
una captura como E por D3, alfil por D3, permitiría a las blancas desarrollar sus piezas y haberse sacado el peón D4, que era un problema. Es decir, que no sabemos bien para qué sirvió la jugada E5, E4, E por D3. Es el comedor de tiempos. Vamos perdiendo tiempos con el peón y los estamos perdiendo en tiempos que pueden ser desarrollo de piezas. Por esa razón, la captura no da ningún tipo de beneficio. Entonces el negro piensa, dice, bueno, perfecto, me están amenazando cambiar el peón del centro. Pero ¿quiénes me lo están empezando a amenazar ese peón central? El peón de D3 y el caballo de C6, de C3. El caballo de C3, indudablemente, contra el peón difícilmente puede hacer algo, pero contra el caballo sí que puede hacer algo. Y algo que me permita a mí desarrollar y seguir con las mismas ideas. Por esa razón, alfil B4. ¿Qué hizo con esto? Desarrolló el alfil, hizo una clavada real, ¿no? Es decir, acuérdense, clavada real, clavada relativa. Clavada real con la pieza que tiene detrás al rey, es decir, que el caballo quede inmovilizado. Si ahora el blanco intentase comer su peón D4, el peón D4, ¿qué pasaría? Caballo por E4 y ahora todas las piezas negras empiezan a jugar primero sobre el punto C3. Fíjense que el ajedrez es un juego de relaciones. Entonces, el caballo de E4 sobre quién está jugando, sobre el caballo de C3. Y el alfil de B4 sobre quién está jugando, sobre el caballo de C3. Es decir, existe una relación de piezas sobre un mismo punto. Pero a su vez el caballo empieza a conjugar amenazas, por eso se llaman, como veremos más adelante en otro tipo de temas, casillas conjugadas. Empieza a conjugar amenazas no solamente sobre el caballo de C3, sino sobre todas las casillas que están del centro del tablero hacia el flanco, hacia todo lo que es el campo del blanco. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque D2 es otra casilla que queda amenazada, F2 es otra casilla que queda amenazada y G3 es otra casilla que queda amenazada. Esto significa que dama H4 empieza a ser probable. ¿Por qué? Porque ¿quién hay para evitarlo? Si ahora G3 podría jugar caballo por G3, ¿y qué pasaría? Pasaría simplemente que el negro está ganando la partida. Por esa razón empiezan los problemas. Entonces el blanco intenta buscar una solución y dice, existe una clavada real, tengo que tratar de eliminar piezas porque hay mucha presión por parte de las negras, y hace una jugada que es alfil D2. Alfil D2. Con esta jugada, ¿qué intentó? Con esta jugada lo que hizo fue eliminar lo que es una clavada real y lo transformó en una clavada relativa. ¿Por qué? Porque ahora el caballo tiene libertad para poderse mover. Entonces, ¿cuál es la solución de las negras? Entonces, si nosotros otra vez tomamos el camino del cambio rápido en D3, E por D3, alfil por D3, nos vamos a encontrar otra vez con que el blanco, gracias a eso, ha logrado desarrollar sus piezas. El alfil en B4 ya no cumple una función tan importante, y lo que va a buscar el blanco es rápidamente poderse enrocar corto, con lo que de alguna manera solucionaría sus problemas en la posición. Entonces, ¿cuál es la solución? Por esa razón, el negro encuentra una forma de continuar con la dinámica de la posición y juega E3. Ante la jugada E3 ahora está el problema, porque el alfil de D2 pasa a ser una pieza incómoda. Por eso, alfil por E3 y enroque. ¿Que podría haber comido el peón con el caballo? Sí, podría haber comido el peón con el caballo, pero el punto principal es que ¿de qué manera está jugando Morphy? Morphy está jugando de una manera dinámica, rápida. Sus piezas salen con velocidad. ¿Qué hizo? Se enrocó. ¿Qué hace con ese enroque? Trae la torre al centro. ¿Por qué quiere traer la torre al centro? Porque hay una columna abierta. ¿Cuál es la columna abierta que hay? La columna E. ¿No es cierto? Entonces se inicia un ataque contra un rey que se encuentra en el centro del tablero, que está un poco desprotegido, porque solamente lo paran los golpes las piezas. Mientras tanto sigue con una clavada que es real, que es la clavada sobre el punto C3,
ese caballo está de forma inútil colocado ya. Entonces, y por otra parte amenaza el caballo tomar el peón de D5, es decir, que está recuperando un peón. Entonces todo esto lo logra gracias a ese enroque. Es decir, empieza a tener dificultades el blanco que no son de tan fácil solución. Alfil D2, el alfil vuelve ante la amenaza de torre 8, alfil por C3, y esta jugada puede no entenderse. Esta es una jugada que puede no entenderse. ¿Por qué cambió el alfil por el caballo de C3? Si teníamos la diagonal que habíamos dicho C5, que era importante. Pero ¿qué pasa? Él está jugando con tiempos. El tiempo es un factor fundamental. Entonces saca un caballo que ya no está clavado, que defiende el peón de D5. Va a tener que tomar una decisión el blanco con respecto a cómo va a colocar sus piezas, si va a tomar de alfil o va a tomar de peón. Tomar de alfil puede tener algunos inconvenientes por la captura del caballo en D5, con la amenaza de torre 8 jaque, y colocar el caballo en E3, con lo que su rey queda en el centro del tablero, incómodo, molesto, con problemas. Entonces es aquí donde también el blanco decide que, a pesar suyo, debe tomar con peón. Esta jugada, ¿cuál fue la ventaja que tuvo? Primero, que rompió todo lo que es la cadena de peones del flanco de dama del blanco, y eso indica que enrocarse del lado largo para el blanco va a ser una cuestión un poco compleja, porque puede permitir ataques de forma muy rápida, ¿no? Su rey está empezando a tener debilidades en el flanco de dama si se enroca, que no son de fácil solución. Por otra parte, como ya verán en más adelante, el enroque largo es un enroque más débil que el enroque corto. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el enroque largo se llama un enroque en dos tiempos. Me enroco y después tengo que jugar muchas veces el rey a B1 e incluso muchas veces la torre a C1. Entonces, generalmente lo debe hacer la persona que tiene una ventaja notoria en el desarrollo. Si no hay una ventaja notoria en el desarrollo, el enroque largo puede ser un factor de crisis en la posición bastante importante. Si es una jugada natural que muchas veces hacemos, pero que no debemos hacer cuando estamos no con una ventaja de desarrollo notable, ¿no? Entonces, torre 8 jaque, porque obliga un poco a decidir. ¿Ahora qué hago? Muevo el rey, saco el alfil, saco el caballo. Entonces vamos a lo más lógico. Si saco el caballo, está claro que el alfil va a tener problemas para poder salir. Si tapo con el caballo, el alfil ese va a quedar mal y eso va a retrasar el desarrollo futuro rápidamente, ¿no? Entonces ese rey va a quedar expuesto en el centro del tablero. Por esa razón buscamos una forma armoniosa de jugar, y para encontrar esa forma armoniosa tenemos que buscar justamente alfil E2. Entonces alfil G4. Ahora justamente se produce un caso que se da también en las partidas, que no es un caso que sea único, que existe una clavada real que es con la torre N8 sobre el rey N1, y existe una clavada que es la del alfil sobre la dama, ¿eh? Entonces, lógicamente la clavada real es la que manda en la posición. Sacar el caballo ahora por F3 sería permitir a las negras que jueguen alfil por F3, G por F3 y caballo por D5. ¿Y qué lograríamos con esta posición? Y lograríamos que el blanco se encuentre en una situación con sus alfiles completamente inútiles, con un rey que le cuesta de enrocarse para cualquiera de los dos lados, con una estructura de peones que ahora se ha debilitado mucho, no solamente por estar doblados los peones del flanco dama, sino también los peones del flanco rey, con lo que van a ser un tema de ataque bastante simple para el jugador de negras, y el negro se encuentra con una posición muy cómoda. Por esa razón, el blanco toma una decisión, y esa decisión es jugar C4. Dice, bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo un peón de ventaja. Entonces lo que quiero hacer es mantener de alguna manera los peones de ventaja que tengo. Por esa razón el negro tendría que justificar su posición tratando de dominarme ese centro que es sólido y trataré de defenderme de esta manera.
Entonces, ¿de qué manera puede jugar el negro? El negro muchas veces lo que hay que pensar no es en calcular variantes, porque si empezamos a calcular variantes podemos calcular muchísimo aquí. Lo que podemos ver en esta posición, y esto es un tema que hace muchos años me comentaba Guffel, el desaparecido Guffel, que fue maestro de maestros, ¿no? Él decía, siempre cuando mires una posición, fíjate, trata de hablar con la posición. La posición te va a decir qué es lo que está mal. Y si nosotros ahora miramos esta posición de las negras, ¿qué es lo que está mal? Vemos enseguida que la torre de A8 es una pieza que no juega. ¿Y no juega por qué? Porque está el caballo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que desarrollar el caballo. Pero el caballo, ¿dónde lo desarrollamos? Y ahí viene el problema. Podemos jugar caballo A6. Pero es como cuando agarramos una papa caliente y no sabemos qué hacer y la tiramos. Lo mismo pasaría en D7, porque ¿a dónde vamos con ese caballo? A ninguna parte. Los caballos generalmente sirven, son útiles cuando pueden amenazar el centro del tablero. Por esa razón, C6. ¿Qué hace el negro? Entrega un peón. ¿A cambio de qué? De desarrollo. Espacio y tiempo. El espacio en estos momentos podría decir que lo tiene el blanco, pero los tiempos los tiene el negro. El que está atacando es el negro. Entonces, peón por peón y ahora caballo por peón, porque ¿hacia dónde me dirijo con ese caballo? No solamente ahora le di lugar a la torre, esa torre que estaba encerrada en un lugar que no tenía espacio y no sabía qué hacer, ahora tiene espacio, sabe qué tiene que hacer, sabe cómo moverse. Y por otra parte, ahora logramos ¿qué cosa? Que el caballo pueda amenazar la entrada en D4. ¿Y esto qué haría? Crearía más presión sobre el punto E2, es decir, la clavada que nosotros tenemos con la torre y el alfil. Entonces nos acordamos ahí que el ajedrez es un juego de relación, de relacionar piezas, de que las piezas se junten en un punto. Si yo hago fuerza en este momento contra esta mesa con un dedo no voy a hacer nada. De pronto si lo hago con dos ya se empieza a mover la mesa. Y si lo hago con las dos manos, lógicamente voy a poder mover la mesa. Exactamente es eso. Tenemos que sumar piezas sobre un punto. Y es lo que está haciendo en estos momentos el negro. Está amenazando caballo D4. ¿Para qué? Para juntar el alfil, el caballo y la torre sobre el punto E2. Entonces ahora sí empieza a haber un problema. Y el problema es la clavada que nosotros tenemos sobre ese punto. Y el factor más importante de esa clavada es la clavada real. ¿Por qué? Porque indudablemente el alfil no puede salir, ni puede comerse al alfil de G4 porque detrás está el rey. Entonces, indudablemente el problema primero y principal es el rey que existe en E1. Por esa razón, rey F1. Aparentemente solucionó sus problemas. Logramos que el rey salga de esa clavada real, amenazamos alfil G4, amenazamos caballo F3, aprovechando de que nuestro rival ya no tiene alfil de casillas negras. Sí, aparentemente todo está tranquilo, pero muchas veces las piezas hay que acordarse que juegan o tienen el valor de acuerdo al lugar donde estés. Yo tengo un Ferrari y lo tengo guardado dentro de un armario, no me sirve para nada. Entonces le tengo que dar valor a esa pieza. Entonces, torre por E2. ¿Qué hace con esto? Elimina una defensa y a caballo por torre, ahora ya el alfil de G4 no está amenazado, pero existe una clavada hacia la dama. Entonces esto permite que el caballo pueda colocarse en D4 sin ningún tipo de problema. Entonces ya empieza a caerse la posición blanca. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde meter las piezas. Está la dama comprometida, además de estar el rey comprometido. Entonces las blancas quieren solucionar su problema rápidamente y juegan dama B1. Dama B1. Entonces ahora ya el remate viene alfil E2 jaque. ¿Qué hacemos con esto? Extraemos ese rey hacia afuera. Rey F2 y ahora caballo G4. El caballo empieza a introducirse en el juego, a amenazar cosas. Entonces rey G1, escapándonos, siempre por casillas negras que el otro no las tiene. Y ahora se va a dar otro tema táctico que nosotros vamos a mirar más adelante, pero que vamos ya viendo cómo una vez que nosotros conocemos los distintos temas tácticos,
es más fácil, que llama despeje. Entonces el caballo de D4 se coloca en F3 dando jaque. Única jugada, tomar, y ahora puede intervenir en la lucha la pieza más importante en movilidad, que es la dama. Entonces dama D4 jaque. Seguimos con las únicas jugadas. Rey G2, dama F2 jaque, única rey H3, dama por F3 jaque, rey H4. Y ahora no se asusten porque ustedes piensen que de pronto tienen otra forma distinta de ganar. Pueden tenerla, porque en realidad uno en el ajedrez tiene un estilo. Y ese estilo que tiene el ajedrez hace que encuentre o busque un tipo de posiciones que le resulten más fáciles para poder imponer la ventaja que tienen. Morphy eligió caballo H6. En realidad caballo H6 está amenazando dama G5 mate. Dama G4 mate, perdón. Entonces, aquí hay que hacer algo. Entonces, dama G1, por ejemplo, para ese mate, pero ahora viene la idea de caballo H6, que es caballo F5 jaque, rey G5 y dama H4 mate. Entonces, ¿qué vimos en esta partida? Vimos que el tema de la clavada llevó a un tema que después ya van a ver más adelante, que es el despeje, y a una extracción del rey, porque lo llevamos al rey hasta la caída 5 caballo para darle mate.